¿Y si te dijera que el mayor enemigo de tu éxito no es la pobreza ni tu entorno, ni siquiera tus decisiones pasadas, sino una voz interna que susurra dudas cada vez que estás a punto de avanzar? ¿Alguna vez te has sentido como si algo invisible te arrastrara hacia la mediocridad justo cuando estás a punto de cambiar tu vida? ¿Por qué hay personas que tienen el conocimiento, el talento y las oportunidades y aún así se sabotean a sí mismas una y otra vez? ¿Por qué pareciera que hay una fuerza oscura, silenciosa, persistente, invisible que nos mantiene distraídos, asustados y dependientes? Esto no es un libro común, no es un manual de éxito, no es una guía para hacer dinero, es una conversación con lo más oscuro que vive en tu mente. En 1938, justo después de publicar Piense y hágase rico, Napoleón Hill escribió su obra más peligrosa, una entrevista directa con el diablo, pero no el diablo que imaginas, sino la personificación del miedo, de la duda, de la pereza, del conformismo, un enemigo interno que todos llevamos dentro. Este libro estuvo oculto durante más de 70 años porque se consideró demasiado polémico, demasiado provocador, demasiado verdadero. Hoy vas a escuchar lo que nadie se atrevió a publicar durante casi un siglo. Hoy vas a descubrir cómo burlar al diablo. En 1938, el mundo estaba sumido en el caos. La Gran Depresión había dejado a millones sin esperanza. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Y un hombre, Napoleón Hill, el mismo autor que había transformado millones de vidas con sus icónicas obras Piense y hágase rico, se encontraba en su momento más oscuro. Había logrado la fama pero no la paz, éxito pero no plenitud. Y en medio de esa oscuridad surgió una pregunta que cambiaría el rumbo de sus pensamientos para siempre. ¿Qué fuerza misteriosa sabotea el potencial humano justo antes de que florezca? La respuesta no la encontró en los libros, ni en los salones de empresarios, ni en las conferencias de liderazgo. La encontró en una conversación imaginaria pero brutalmente real con el diablo mismo. No un demonio con cuernos y tridente, sino con una fuerza simbólica que vive dentro de cada uno de nosotros, una entidad que se alimenta de nuestras dudas, que prospera con nuestro miedo, que domina a quienes no han aprendido a pensar por sí mismos. Lo más impactante de esta obra no es su tono desafiante ni su estructura de diálogo. Lo impactante es el nivel de verdad que incomoda y que revela. Hill se despoja de su rol de maestro de éxito para ponerse en la piel de un buscador hambriento de respuesta. Ya no le basta con hablar de metas, de autosugestión, de perseverancia. Ahora quiere entender qué es lo que le impide que esas herramientas funcionen para todos. ¿Por qué algunos fracasan a pesar de tener toda la información correcta? Porque hay mentes brillantes atrapadas en vidas mediocres. Lo que descubría a través de este diálogo con el diablo es una radiografía cruda del sistema que controla las masas, la educación que adoctrina, las religiones que reprimen, los medios que distraen y sobre todo el hábito más peligroso de todos, el de dejarse llevar. Hill lo llama la deriva. Esa tendencia sutil pero letal de vivir sin rumbo, sin intención, sin cuestionarte nada. El diablo revela que su herramienta más poderosa no es el pecado, sino la inercia. El hombre que no piensa, el que repite sin preguntarse, el que espera sin actuar, ya ha sido atrapado. Este libro no fue publicado en vida de Hill. Su esposa y la fundación que gestionaba su legado lo consideraron demasiado arriesgado, demasiado sincero, y durante más de 7 décadas desde su manuscrito permaneció oculto, hasta que finalmente vio la luz, y cuando lo hizo, el mundo ya estaba listo para enfrentarse a sus verdades. Esta introducción no es solo una puerta de entrada a una obra atrevida, es una advertencia, porque una vez escuches las revelaciones que están por venir, no podrás desoírlas. Ya no podrás echarle la culpa al sistema, a tu infancia o a la mala suerte. Verás con claridad quién ha estado saboteando tu vida y entenderás de una vez por todas que el diablo no vive allá afuera, sino que vive dentro de ti. Capítulo 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Todo comenzó con una entrevista, no una entrevista cualquiera, sino un encuentro que cambiaría no solo la vida de Napoleón Hill, sino la de millones de personas décadas más tarde. A principios del siglo XX, Hill era un joven periodista, lleno de curiosidades y de hambre de respuesta. No sabía entonces que estaba a punto de encontrarse cara a cara con uno de los hombres más ricos, poderosos y enigmáticos del planeta, Andrew Carnegie, el magnate del acero. Hill había sido enviado a entrevistar a Carnegie para un artículo común y corriente sobre su éxito. Lo que no sabía es que Carnegie tenía planes muchos más ambiciosos para esa conversación. Durante 3 días,
Carnegie le hizo preguntas, observó sus reacciones y puso a prueba su carácter. Lo examinó, no como un periodista, sino como un posible discípulo, y al final le lanzó una propuesta que no parecería una oportunidad, sino una locura. Carnegie quería que Hill dedicara 20 años de su vida sin paga a investigar las leyes del éxito. Le propuso que entrevistara a las personas más influyentes, poderosas y realizadas del mundo. Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, Wilson, John Rockefeller y muchos más. Quería que Hill encontrara los patrones, los principios, las leyes universales que regían a la mente y el comportamiento de los grandes triunfadores. No era solo una propuesta, era una misión, una especie de mandato espiritual, y Hill, aún con dudas, aceptó. Ese momento, ese encuentro aparentemente casual, fue el inicio de un viaje que marcaría para siempre el rumbo de su vida. Porque no se trata solo de estudiar a los ricos y exitosos, se trataba de descifrar el código del potencial humano, de encontrar respuestas que sirvieran no solo para los poderosos, sino para cualquier persona dispuesta a transformar su mente. Carnegie no ofreció dinero, no ofreció contratos, no prometió fama, solo ofreció acceso a las mentes más brillantes del planeta y una idea. El éxito no es un accidente, es una ciencia, y como toda ciencia puede ser aprendida, replicada y enseñada. Pero Carnegie también dejó una advertencia. Le dijo a Hill que en su camino encontraría obstáculos, que su mayor enemigo no serían los fracasos externos, sino las fuerzas invisibles que habitan en la mente, el miedo, la duda, la pereza, la indecisión, la falta de fe. Dijo que el conocimiento no serviría de nada si no lograba burlar a esos enemigos internos. Este capítulo es fundamental porque revela que todo el trabajo posterior de Hill, incluso este libro que estás por escuchar, nació de una conversación con un hombre que entendía que el conocimiento no tiene valor si no se comparte. Carnegie, en lugar de dejar una herencia de dinero, dejó una herencia de sabiduría y eligió a Hill como su mensajero. Y es aquí donde se planta una de las ideas más poderosas del libro. Todo éxito extraordinario requiere de un mentor extraordinario, alguien que no solo haya recorrido el camino, sino que tenga la visión y la generosidad de mostrarte la ruta. Carnegie no necesitaba a Hill, podía morir multimillonario sin que el mundo conociera su filosofía, pero entendió que su riqueza no sería completa hasta que dejara un legado de ideas que ayudaran a los demás a elevarse. Este encuentro con Carnegie nos enseña que muchas veces las oportunidades más grandes no vienen disfrazadas de cheques ni de contratos, vienen disfrazadas de desafíos, de compromisos a largo plazo, de pruebas de fe. Porque Hill no tenía garantías, aceptó una misión sin sueldo, sin prestigio inmediato, sin seguridad alguna, y sin embargo lo hizo, porque algo en su interior, quizás una intuición profunda, quizás una chispa de propósito, le dijo que ese camino lo llevaría a descubrir algo que cambiaría la historia. El éxito, según Carnegie, es el resultado de una mente dirigida, de una voluntad enfocada, de una fe inquebrantable. Pero para poder enseñar eso al mundo, primero Hill tendría que experimentar en carne propia, tendría que enfrentarse a sus propias dudas, a sus propios demonios, y lo haría durante décadas. Lo que estás por escuchar no es solo la culminación de ese viaje, sino la parte más peligrosa, más honesta, más confrontadora de todo lo que Hill aprendió. Porque después de entrevistar a los grandes, después de escribir Piense y hágase rico, Hill se dio cuenta de que aún faltaba algo, que había una parte oscura del ser humano que no había comprendido del todo, una voz interna que sabotea, que frena, que posterga, que desvía, y para entenderla tendría que hablar directamente con ella. Este primer capítulo no es un homenaje a Carnegie, es un recordatorio de que tu vida puede cambiar por completo solo con una conversación, una sola decisión, un solo momento de coraje. Porque todos en algún punto nos cruzamos con un Carnegie, alguien que nos reta, alguien que nos ve más allá de nosotros mismos, alguien que nos empuja a tomar una decisión sin garantías. Y cuando llega ese momento, solo hay dos caminos, decir que sí o seguir viviendo como siempre. Hill dijo que sí, y gracias a eso, hoy tú puedes escuchar este libro. Capítulo 2. Se me revela un mundo nuevo. Cuando Napoleón Hill aceptó la misión de Andrew Carnegie, no sabía que estaba abriendo una puerta que cambiaría no solo su manera de pensar, sino su manera de ver la vida. Hasta ese momento, Hill se consideraba un hombre lógico, práctico y analítico. Creía en la acción, en la disciplina, en la planificación, pero lo que comenzó a experimentar después de ese encuentro trascendió cualquier explicación racional. Era como si algo en su interior se hubiese encendido.
una nueva luz, una nueva frecuencia de pensamiento, una conciencia distinta. Carnegie le había hablado de una fuerza invisible, una inteligencia universal que responde a la mente humana. Le dijo que todo pensamiento sostenido con fe y propósito tiene el poder de moldear la realidad. Hill lo escuchó, pero en el fondo dudaba. Era un hombre de hechos, no de misticismos. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, comenzó a notar patrones de conciencia imposibles de ignorar. Personas con una fe inquebrantable lograban cosas que parecían milagros. Situaciones imposibles se resolvían cuando la mente estaba alineada con una causa justa, y poco a poco, lo que antes parecía una teoría, empezó a sentirse como una ley. Hill empezó a entender que el pensamiento no es un simple proceso interno, es una energía viva, vibrante, capaz de conectar en otras energías en el universo. Había descubierto un mundo invisible, pero real, un mundo de causas que antecede a todo lo visible. Comprendió que la mente humana no solo interpreta la realidad, la crea, y que el fracaso, la enfermedad, la pobreza o la confusión mental no son accidentes, sino resultados naturales de pensamientos mal dirigidos. Esa revelación marcó un punto de no retorno. Hill comenzó a experimentar lo que hoy llamamos una expansión de conciencia. Empezó a percibir cómo sus pensamientos se reflejaban en su entorno, cómo las oportunidades aparecían, desaparecían según su estado mental. Lo que antes parecía casualidad empezó a tomar forma de principio universal. Cada causa mental produce un efecto material correspondiente. El mundo se transformó ante sus ojos. Ya no veía solo personas y objetos, sino campos de energía, en interacción constante. Entendió que las emociones son vibraciones que atraen situaciones compatibles, que el miedo llama al peligro, que la fe llama a las soluciones, y que el deseo intenso, cuando se mezcla con propósito, se convierte en una fuerza creadora imparable. Fue en esta etapa, cuando Hill comprendió que su misión no era solo recopilar historias de éxito, sino descubrir las leyes invisibles que hacen posible ese éxito, las leyes de la mente, del espíritu, de la energía, y aunque muchos podrían tacharlo de soñador o místico, Hill sabía que estaba ante una verdad más profunda que cualquier teoría económica o empresarial. El universo, pensó, es un gran tablero mental. Cada pensamiento es una pieza en movimiento y quien aprende a mover sus pensamientos con intención termina dominando el tablero entero, no porque controle el mundo externo, sino porque ha aprendido a dominar el interno. Esta nueva percepción lo cambió todo. Ya no trabajaba solo con entrevistas o datos, empezó a observar los gestos, las palabras, los silencios. Se dio cuenta de que los hombres más exitosos no solo actuaban diferente, pensaban diferente. No vivían esperando que las circunstancias mejoraran, ellos generaban las circunstancias. Sus mentes estaban entrenadas para ver posibilidades donde otros veían límites. Hill comenzó a ver ese patrón en todas partes, pero también se dio cuenta de algo inquietante. Si el pensamiento correcto podría construir imperios, el pensamiento equivocado podría destruirlos. Si el optimismo y la fe eran fuerzas creadoras, el miedo y la duda eran fuerzas destructoras. Empezó a comprender que las mismas leyes que permitían crear riqueza pueden, si se usan mal, generar una ruina. Que el universo no distingue entre los pensamientos positivos o negativos, simplemente amplifica lo que se le entrega. Y fue entonces cuando entendió el verdadero peligro, porque si cada pensamiento tiene poder, entonces millones de mentes sin dirección, llenas de miedo y confusión, pueden crear un mundo de caos, pobreza y desesperanza. En ese momento, Hill comprendió la magnitud del desafío que Carnegie le había asignado. No se trataba solo de enseñar a la gente a ser rica, sino de enseñarlas a pensar correctamente, a dirigir la mente, a elevar su vibración mental por encima del miedo. A partir de ese punto, su trabajo dejó de ser periodístico y se volvió espiritual. Ya no buscaba solo las respuestas intelectuales, sino experiencias de conciencia. Quería comprobar con su propia vida si realmente existía esa conexión entre el pensamiento y la realidad. Y cuanto más profundizaba, más evidente se hacía que el universo no respondía a las palabras, sino a las emociones, que la mente es el canal, pero el corazón es el transistor. Hill empezó a entrenar su mente como un atleta entrena su cuerpo. Aprendió a observar sus pensamientos, a rechazar los negativos antes que echen raíces, a reemplazarlos por imágenes de éxito, de abundancia y de propósito, y descubrió que la mente se puede reeducar, que la fe se puede desarrollar y que el control mental no es un talento, sino una práctica.
Ese fue el verdadero inicio de su transformación. Dejó de ser un investigador del éxito ajeno para convertirse en un experimento del suyo propio. Y fue en ese proceso donde comenzó a sentir que alguien o algo lo observaba, como si una fuerza invisible lo acompañara, guiando sus pasos, retándolo a comprender más. No lo sabía aún, pero estaba a punto de entrar en contacto con la entidad que encarnaría todo lo que él necesitaba vencer, la voz interior del miedo, la duda y la pereza, lo que él llama la voz del diablo. Antes de hablar con ella, primero tenía que despertar por completo, y en este capítulo Hill lo hace, despierta, y al hacerlo comienza a ver lo que la mayoría no ve, que el mundo visible es solo el reflejo imperfecto de un mundo invisible de pensamientos, emociones y energía, y quien domina ese mundo invisible domina la vida. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, no es una parábola y mucho menos es una ficción. Es la confesión más incómoda que puedes imaginar, revelada no por un hombre, sino por la voz del enemigo invisible que ha estado presente en cada uno de tus fracasos, tus dudas y tus días grises. En este capítulo, Napoleon Hill entra en un territorio que muy pocos se atreven siquiera a mirar, el terreno de la oscuridad interior, y lo hace sin miedo, con el coraje de quien ha fracasado, ha caído y aún así sigue preguntando ¿por qué? Tras años de búsqueda intelectual, entrevistas con millonarios, fracasos personales y lucha interior entre la razón y la fe, Hill encuentra algo que cambia radicalmente su comprensión del éxito y el fracaso humano. No encuentra una fórmula, encuentra una voz. Hill plantea un escenario que roza lo metafísico y lo perturbador. Una entrevista directa con el diablo, no un ser con cuernos y cola, sino una entidad que él define como el principio de la negatividad, la energía contraria al crecimiento, el impulso que empuja a millones de personas a vivir sin dirección, sin propósito y sin despertar. Esta figura no vive en los infiernos, vive en la mente, se alimenta de tu falta de decisión, se fortalece con cada excusa, cada duda, cada promesa rota que te haces a ti mismo. La entrevista se presenta como una transcripción directa. Hill, convertido en entrevistador implacable, no se deja intimidar. Al contrario, con una voz firme exige respuesta, y el diablo, obligado por una extraña ley cósmica a decir la verdad, cuando es enfrentado sin miedo, comienza a hablar. Lo que sigue es una revelación escalofriante. El diablo confiesa que su principal estrategia para controlar al ser humano no es la violencia ni el pecado, ni la tentación vulgar, sino algo mucho más sutil, el hábito de vagar sin rumbo, lo que él llama el drift. Esa tendencia adormecida a vivir sin pensar, sin decidir, sin cuestionar, ese piloto automático en el que millones de personas pasan sus días convencidas de que algún día algo cambiará, pero ese día nunca llega. El diablo le dice: yo conquisto a los hombres entrando en sus mentes y controlando sus pensamientos. Les impido pensar por sí mismos. En cambio, los entreno para que piensen lo que yo quiero que piensen. Esto lo logro desarrollando hábitos negativos de pensamiento en sus mentes. Este concepto, el de los drifters, los que vagan sin dirección, se convierte en el arma más poderosa del mal. Y lo más trágico, según Hill, es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están bajo esa influencia. Van a la escuela, trabajan, se casan, envejecen, sin haber decidido verdaderamente quiénes quieren ser, qué quieren crear o por qué lo hacen y cuándo lo hacen. No son malvados, simplemente están dormidos. Y ese sueño es el terreno fértil del diablo. Pero Hill no se conforma con una descripción general, presiona más, quiere saber cómo exactamente el diablo implanta estos hábitos, y las respuestas son tan precisas como escalofriantes: miedo, procrastinación, adicciones, distracciones, dependencia de la opinión ajena, falta de autodisciplina. Cada uno de estos elementos es presentado como una herramienta, una cuerda que amarra a la voluntad humana y la deja inerte. El diablo no necesita poseerte, le basta con que no pienses por ti mismo. Este capítulo es un golpe seco a la cara del lector, porque aunque tiene un tono de entrevista fantástico, cada palabra resuena con una verdad dolorosa. No estamos leyendo sobre un demonio contridente, estamos leyendo sobre nosotros mismos, sobre esa parte interna que posterga, que duda, que teme ser demasiado ambiciosa, que busca excusas para no hacer lo que sabe que debe hacer. Y aquí aparece la genialidad de Hill. Al darle voz al diablo, nos permite identificarlo, nos permite escucharlo claramente y por lo tanto reconocer cuándo está hablando dentro de nuestra propia mente.
Deja de ser una sombra ambigua y se convierte en un enemigo concreto al que podemos enfrentar. La entrevista continúa y a cada respuesta del diablo, Hill responde con más claridad, más decisión y más precisión. No está siendo un espectáculo pasivo, está desenmascarando una por una las estrategias del enemigo interno. Y en esa confrontación nace la verdadera enseñanza. La libertad no empieza cuando todo va bien, sino cuando tomas conciencia de lo que te encadena. El primer paso para burlar al diablo no es luchar contra él, sino reconocer su voz dentro de ti y dejar de obedecerla. Porque si el diablo es la personificación de la negatividad, entonces cada pensamiento que alimentas es un voto, y tú votas a diario con tus hábitos, tus decisiones, tu enfoque. La mente no es un terreno neutral, o lo cultivas tú o lo cultiva el diablo. Así, este capítulo no solo es el centro simbólico del libro, es también el espejo más crudo que Napoleón Hill pudo habernos entregado. Y si eres capaz de mirarlo sin apartar la vista, empezarás a entender que el enemigo más peligroso nunca estuvo afuera, siempre estuvo más cerca, dentro, y que enfrentarlo es tu única puerta hacia una vida verdaderamente libre. Capítulo 4. Vagando con el diablo. Después del estremecedor momento en que Napoleón Hill logra que el diablo confiese sus métodos, este cuarto capítulo se convierte en un descenso aún más inquietante, un recorrido guiado por el propio enemigo por las zonas más vulnerables del alma humana. Aquí no hay teorías abstractas ni metáforas vagas. El diablo nos lleva de la mano a través de los rincones más oscuros de la vida cotidiana, revelando con escalofriante claridad cómo se infiltra en nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra salud y hasta en nuestras aspiraciones más nobles. Lo hace con una sonrisa cínica, como quien muestra una obra de manipulación perfecta sabiendo que casi nadie se atreve a cuestionarla. Hill, lejos de quedarse callado, se convierte en un interrogador aún más incisivo. No está interesado en filosofías vacías ni en generalidades. Quiere saber exactamente cómo opera la negatividad dentro de cada área crucial de la experiencia humana. Quiere respuesta y las obtiene. Primero, el diablo describe cómo destruye las relaciones personales, especialmente las relaciones familiares. Dice que su arma favorita es el resentimiento silencioso, el juicio constante, la falta de comunicación sincera. Introduce ideas como ella no te entiende o él no cambia porque no le importas, alimenta egos, exagera las fallas y silencia los actos de amor. Así, una relación que pudo haber sido una fuente de crecimiento se convierte en una prisión emocional donde ambos se sienten solos, aún durmiendo en la misma cama. Después dirige la atención hacia las finanzas. Aquí su estrategia es más sofisticada. No busca simplemente la pobreza, sino la esclavitud mental al dinero. Impulsa a las personas a vivir por encima de sus posibilidades, a endeudarse para impresionar, a perseguir cosas que no necesitan para tapar vacíos emocionales, pero también paradójicamente empuja a otros hacia el miedo constante de perder, al exceso de precaución, a la parálisis por análisis. En ambos casos, el resultado es el mismo: ansiedad, dependencia y una vida regida por números y no por propósito. En la salud, su método es sutil pero letal. Inserta pensamientos como no tengo tiempo para cuidarme, total, de algo tengo que morir, o yo no soy de los que disfrutan hacer ejercicio. No necesita enfrentar al cuerpo directamente, basta con que él instale negligencia como hábito y el deterioro vendrá solo. Luego, cuando el cuerpo empiece a fallar, utiliza el dolor físico como un altavoz para reforzar la desesperanza. ¿Ves? Nunca vas a cambiar. Pero quizás el terreno más delicado donde el diablo camina con pasos expertos es el desarrollo personal. Allí no ataca directamente, se disfraza de realismo, de escepticismo, de prudencia. Sabe que los sueños grandes requieren de fe y por eso su tarea principal es sembrar dudas. Y si fracasas, ¿quién eres tú para intentarlo? Nadie te va a tomar en serio. Estas frases no suenan como gritos del infierno, suenan como la voz de lógica, pero no lo son. Son virus mentales diseñados para detenerte antes de que des el primer paso. Hill, durante este recorrido, no puede evitar sentirse impactado por la precisión quirúrgica con que el diablo destruye el potencial humano. Es como si cada área de la vida estuviera regida por un mapa invisible de sabotaje que opera sin que la mayoría lo note. Porque esa es la trampa. No se trata de grandes actos de maldad, sino de una suma de pequeñas concesiones, pequeñas renuncias, pequeñas distracciones. Y en medio de esta travesía mental surge la verdadera enseñanza del capítulo. El mal no necesita destruirte de golpe, solo necesita que no despiertes.
Lo más perturbador es que el diablo no se esconde, al contrario, se muestra dispuesto a revelar todo porque sabe que muy pocos harán algo con esa información. Sabe que incluso quienes lean el libro pueden asentir con la cabeza y volver al mismo patrón de siempre. Él cuenta con eso, cuentan con la inercia, con el viejo hábito de posponer el cambio. Y es allí donde Hill planta la semilla de la resistencia. Porque al identificar estos patrones, al reconocer cómo opera en nuestra propia vida, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, nuestros hábitos de salud o nuestras finanzas, estamos comenzando a trazar un mapa de liberación. El diablo tiene una ruta predecible y como todo enemigo que sigue un patrón, puede ser vencido si conocemos el terreno. El capítulo no ofrece soluciones fáciles, no promete fórmulas mágicas, pero deja claro algo fundamental. La negatividad no opera al azar, tiene un método y todo método puede ser revertido si se le enfrenta con conciencia, disciplina y decisión. Vagando con el diablo es en realidad un viaje a través de nuestras propias sombras, no para asustarnos, sino para que reconozcamos por qué no puedes liberar lo que no estás dispuesto a mirar. Y mientras sigas evitando la confrontación con tu propia mente, seguirás siendo un rehén de un enemigo que ni siquiera necesita tocarte para dominarte. Pero si decides abrir los ojos, si decides mirar de frente esas prisiones invisibles en cada área de tu vida, entonces el paseo termina y comienza otra cosa, el regreso del control. Capítulo 5. La confesión continua. El diablo, acorralado por la agudeza de Napoleón Hill, no puede seguir esquivando, y en este punto del libro ya no solo confiesa con resignación, sino que con algo que parece orgullo, como si fuera un genio del mal satisfecho por la perfección de sus mecanismos, porque lo que empieza a revelar aquí no es cualquier cosa, es el mapa exacto de cómo se asegura de que miles de millones de personas nunca alcancen su potencial. Es un manual de manipulación interna disfrazado de conversación, y Hill lo sabe, por eso no se detiene. La conversación da un giro más oscuro y técnico. Hill quiere detalles, no generalidades, no metáforas, no rodeos. Quiere que el diablo le diga paso a paso cómo construye la voluntad humana, cómo la destruye. Y el diablo le responde, primero mencionando su caja de herramientas favoritas, los 6 miedos básicos. No se trata de miedos aleatorios, sino de los más primitivos, los más arraigados, los que activan el modo de supervivencia del alma humana, y uno por uno los desgrana. El primero es el miedo a la pobreza. No se trata solo de no tener, sino del temor profundo a la carencia, a la escasez, al no poder sostenerse ni proteger a los suyos. Es un miedo que paraliza decisiones arriesgadas, que condena a la gente a trabajos que odian y que convierte a cualquier intento de independencia en una amenaza, no en una oportunidad. Es un yugo invisible, pero férreo, y el diablo lo usa como una cadena. Luego está el miedo a la crítica, una forma más sutil de esclavitud, porque si el miedo a la pobreza encierra el cuerpo, el miedo a la crítica encarcela la mente, nos hace dudar de nuestras ideas, callar nuestras opiniones y moldearnos según las expectativas ajenas. El diablo se burla mientras confiesa que muchos sueños mueren no por falta de recursos, sino por miedo a que alguien diga que están mal. Y tiene razón, ¿cuántas veces hemos renunciado a algo solo porque nos daba vergüenza fallar en público? El tercer miedo es el más manipulador, el miedo a la enfermedad, no porque la enfermedad no sea real, sino porque la mente puede crear síntomas a través de la sugestión constante. El diablo lo sabe y por eso siembra ansiedad, hipocondria, obsesión con el deterioro. Sabe que una mente que cree que está enferma, aunque esté sana, no actuará con poder y eso a él le basta. Y sigue el miedo a la pérdida del amor, a la vejez, a la muerte. Cada uno un golpe certero al corazón humano. La pérdida del amor lo convierte en un experto en celos, dependencia emocional, manipulación afectiva. La vejez lo ayuda a robar el presente, sembrando nostalgia y miedo al futuro. Y la muerte la usa como el arma final, porque nada paraliza más que creer que ya es tarde, que no hay más tiempo y que no vale la pena ni siquiera intentarlo. Y es aquí donde la confesión se vuelve aún más útil, pero también más brutal. Hill le pregunta cómo es posible que tantas personas abandonen justo antes de alcanzar el éxito. El diablo sonríe con palabras y dice: les doy razones, las mejores razones. Les hago pensar que han llegado demasiado lejos, que ya no tiene sentido seguir. Les susurro dudas justo cuando están más cerca. Les doy la opción de retroceder y simplemente la toman. El autosabotaje queda claro, no es un accidente, es un patrón, tiene lógica, estructura, cronología.
El diablo ataca cuando uno está cansado, desilusionado, cuando los resultados no llegan tan rápido como esperaba. Usa la impaciencia como combustible, se disfraza de voz interna, lógica, de sentido común, de prudencia, pero siempre está empujando en una dirección, rendirse. Y lo más aterrador es que no necesita actuar con violencia, solo necesita tiempo. Dice que si puede mantener a una persona lo suficientemente distraída, confundida o ansiosa durante los años claves de su vida, ya el trabajo está hecho, porque llegará un punto en que esa persona empezará a repetirse sus propias excusas, sin que él tenga que hacer nada. Lo más importante que revela este capítulo no es que hay un diablo, sino que tenemos un enemigo interno bien entrenado, uno que conoce nuestros puntos débiles, que sabe cuándo flaqueamos, que nos estudia y que nos susurra exactamente lo que queremos oír para no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Pero Hill no escribe esto para que entremos en paranoia, todo lo contrario, lo expone para que podamos reconocer el patrón, porque un enemigo expuesto pierde poder cuando sabes que el miedo que sientes no es verdad, sino una estrategia. Puedes empezar a resistir. Cuando entiendes que rendirte es parte del guión del diablo, puedes reescribir el final. Este capítulo no ofrece esperanza blanda, ofrece vigilancia. Nos dice, si reconoces estos 6 miedos, si aprendes a identificar cuándo están hablando ellos y no tú, si puedes mirar a la cara tu autosabotaje sin temblar, entonces ya empezaste a ganarle al diablo, porque lo que él más teme no es la fuerza, es la conciencia despierta. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya la estás encendiendo. Capítulo 6. El compás hipnótico. Imagina que estás en un barco a la deriva. No ves tierra, no ves estrellas, pero debajo del timón hay un pequeño instrumento girando sin que lo notes, un compás. No sabe quién lo calibró, no sabes hacia dónde apunta, pero confías en él y lo sigues. Así es como Napoleon Hill describe el funcionamiento del compás hipnótico, una metáfora poderosa para entender algo que dirige la vida de millones sin que lo sepan, la programación mental automática que nos lleva hacia ciertos destinos una y otra vez. Y lo peor no es que no lo veamos, lo peor es que ni siquiera sabemos que existe. En este capítulo, Hill no habla de hábitos, ni siquiera de creencias, habla de algo más profundo, de un sistema interno de navegación que se instala en nosotros desde la infancia, moldeado por los miedos, las voces de la autoridad, la cultura, los traumas y los mensajes constantes que hemos aceptado sin cuestionar. Este compás no necesita gritar, solo necesita estar presente. Es silencioso, pero absolutamente dominante. Hill lo llama hipnótico porque actúa como un trance. La mayoría de las personas, dice, viven en un estado semi-inconsciente, repitiendo patrones, tomando decisiones aparentemente libres, pero que en realidad estaban decididas mucho antes. Y cada día que pasa, ese compás se refuerza, gira con más fuerza y guía con más precisión hacia la mediocridad. Sí, así fue programado. El diablo, con toda su frialdad, se jacta de este mecanismo. Dice que no necesita controlar a cada persona manualmente, no tiene que susurrar al oído de todos, solo necesita instalar el compás correcto, o más bien el incorrecto, y dejar que el piloto automático haga su trabajo. Es brillante y aterrador. Pero aquí es donde Hill nos sacude con una idea que lo cambia todo. Si ese compás puede ser instalado, también puede ser reprogramado. Y ese es el poder más peligroso que un ser humano puede recuperar, el de tomar el control de su dirección interna. Pero ¿cómo se reprograma un compás hipnótico? Hill no lo deja en la teoría, habla de herramientas concretas, la autosugestión, la repetición de ideas positivas, la visualización consciente, la disciplina mental. No se trata de afirmaciones vacías ni de pensar bonito, sino de reeducar al subconsciente a través de la repetición y la emoción, de interrumpir el viejo patrón automático con nuevos comandos cargados de intención. Porque el subconsciente no obedece a la lógica, obedece a la emoción, obedece a la repetición, obedece lo que percibe como verdad dominante. Si has creído durante años que no eres suficiente, que el dinero es malo y que nadie te va a amar, que no vas a lograrlo, ese es el camino al que apunta tu compás y lo seguirás incluso cuando conscientemente quieras lo contrario. Esa es la gran trampa, pero también es la gran esperanza, porque si logras cambiar esa programación, el compás también cambiará y entonces, sin forzarte, sin empujarte, empezarás a tomar decisiones diferentes, a ver oportunidades distintas, a dejar relaciones tóxicas, a crear nuevas estructuras, no por magia, sino porque tu mente ya no estará navegando hacia el mismo lugar de siempre, tu ruta habrá cambiado. Este capítulo, en el fondo, es una advertencia y una llamada. Una advertencia porque si no haces nada, tu compás seguirá guiándote a donde siempre te ha llevado. Pero también una llamada, porque por primera vez entiende que no estás condenado,
que puedes intervenir, que puedes tomar el control de tu timón. Hill afirma que la mayoría de las personas son víctimas del compás hipnótico colectivo, de una sociedad programada para la obediencia, el miedo, la conformidad. Por eso, cambiar tu compás no es solo un acto de desarrollo personal, es un acto de rebelión, de independencia mental, de emancipación. Y aquí es donde el libro vuelve a brillar. No se trata de destruir al diablo con violencia, ni con odio, ni con negación. Se trata de burlar al diablo, al salir del trance, de volverte consciente, al recuperar el dominio de tu mente, idea por idea, emoción por emoción, creencia por creencia. La gran lección de este capítulo es clara. Todo ser humano tiene un compás hipnótico en su interior y su vida seguirá la dirección de ese compás, quiera o no. La pregunta no es si tienes uno, la pregunta es quién lo programó. Tú, tu familia, la televisión, los traumas o el miedo. Y lo más importante, ¿estás dispuesto a cambiar el rumbo? Porque en el momento en que tomas conciencia de tu compás, dejas de ser esclavo de él y empieza algo que muy pocos en este mundo han experimentado, una vida con dirección propia. Capítulo 7. Las semillas del miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sientes que hay algo invisible que te frena, que te detiene justo cuando estás a punto de avanzar? Este capítulo es para ti. Napoleón Hill lo llama sin rodeos las semillas del miedo. Y no está hablando de miedos racionales, como el que sentimos ante un peligro real. Está hablando de miedos que han sido sembrados en tu mente mucho antes de que tuvieras capacidad de cuestionarlo. Miedos que no nacen contigo, sino que te implantan uno por uno y día tras día. Hill nos obliga a mirar atrás, a volver a la infancia, a observar los mensajes que recibimos de nuestros padres, de la escuela, de la iglesia, de la televisión. Porque esos mensajes no solo nos educaban, nos condicionaban. Cada advertencia disfrazada de cuidado con esto, cada sermón de que habla del castigo eterno, cada maestro que señala el error más que el potencial, sembraban algo en nosotros, una duda, una desconfianza, una sensación de que equivocarse es peligroso, de que destacar es arriesgado, de que ambicionar es egoísta, de que ser uno mismo puede ser castigado. Y eso con el tiempo se convierte en miedo, no el miedo al fuego o al caerse, sino algo más profundo, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente, miedo a perderlo todo, miedo a vivir fuera del molde. Hill lo deja claro, el miedo es el arma más poderosa del diablo, no porque te grite, sino porque te instala eso en silencio. No te obliga a fracasar, pero te susurra que ni siquiera lo intentes, te hace creer que esa voz es tuya, que ese pensamiento es lógico, y sin darte cuenta vives atrapado en una prisión mental construida por ideas que nunca elegiste, porque aprendiste a obedecer. El diablo, en esta entrevista extraordinaria, confiesa cómo se alimentan estos miedos. Dice que no necesita cadenas, solo necesita una semilla de miedo bien plantada en la infancia, bien regada por la rutina y bien fertilizada por la opinión ajena. Con eso su trabajo está hecho, no tiene que tocarte. Tú solo vas construyendo tu propio encierro. Y aquí Hill es brutalmente honesto. La educación tradicional, en lugar de liberar, muchas veces refuerza estos miedos. Nos enseña a memorizar pero no a pensar, a competir pero no a crear, a obedecer pero no a cuestionar. El sistema educativo, dice, es uno de los grandes sembradores de miedo. Y lo mismo hace la religión cuando convierte el amor en esperanza, cuando transforma la espiritualidad en culpa, cuando vende la salvación como un contrato condicionado. Y de los miedos el diablo se ríe, porque los miedos masivos, según Hill, son su maquinaria moderna favorita. Noticias que cultivan paranoia, publicidad que fomenta la inseguridad, entretenimiento que normaliza la mediocridad. Todo está diseñado para mantenernos en un estado de alerta pero no de acción, para consumir pero no para construir. Por eso este capítulo no es solo una denuncia, es también un llamado. Hill nos dice, sí, el miedo fue sembrado en ti, pero también puedes arrancarlo. No es un castigo eterno, es un patrón mental y como todo patrón puede desmontarse, puede sustituirse. La clave está en volverse consciente, observar tus pensamientos, preguntarte de dónde viene este miedo, quién me enseñó esto, qué evidencia tengo de que este miedo es real y más importante aún, qué decisiones estoy postergando por miedo. Hill propone algo revolucionarnos, convertirnos en jardineros de la mente, dejar de ser terreno pasivo donde crece cualquier idea y comenzar a seleccionar qué sembramos, usar la autosugestión, la repetición de ideas fortalecedoras, la visualización, la acción valiente, porque cada pensamiento que repetimos es una semilla y cada emoción que lo acompaña es agua que lo hace crecer. Si repites todos los días que vas a fracasar, tu compás hipnótico lo escuchará y te llevará allá.
Pero si repites con fuerza que puedes superar tus miedos, que eres más grande que tus heridas, que tu voz tiene valor, entonces poco a poco el terreno cambiará, las raíces viejas se secan y nace una nueva dirección. La lección de este capítulo es radical. Todo miedo fue sembrado y por lo tanto puede ser desterrado. Ningún miedo es tu destino, es solo una instrucción antigua, un reflejo aprendido, es un programa que puede ser sustituido si te atreves a cuestionarlo. Y esa es la verdadera libertad que Hill propone, no una vida sin miedo, sino una vida sin obediencia al miedo, porque el diablo solo reina donde las personas han renunciado a su poder personal, donde han aceptado que el miedo es la verdad y donde han olvidado que en el fondo ninguna semilla florece si dejamos de regarla. Capítulo 8. La concreción del objetivo. Si tu mente es terreno fértil, entonces tus objetivos son semillas, pero no cualquier semilla da fruto y no cualquier pensamiento genera resultados. En este capítulo, Napoleón Hill nos da una de las verdades más crudas. La mayoría de las personas fracasan no por falta de talento ni de oportunidades, sino por falta de precisión, porque no saben lo que quieren. Esto no es un consejo superficial de escribe tus metas. No, Hill va más allá, habla de concreción de objetivos como un acto casi sagrado. No basta con tener un sueño vago, no basta con querer éxito, libertad, dinero o ser feliz. Esas son abstracciones y las abstracciones no mueven el mundo. Lo que mueve es una mente que ha decidido con claridad radical lo que quiere lograr y que no acepta distracciones. Hill plantea que definir un objetivo concreto no es un ejercicio intelectual, sino un proceso de transformación psicológica, una reprogramación completa. Dice que el objetivo debe estar tan incrustado en tu mente que actúe como una burbuja interna, como un imán cósmico que rodea tu realidad. Cuando tu meta está clara, todo lo que no contribuye a ella empieza a desaparecer y lo que te acerca a ella empieza a multiplicarse. Aquí Hill retoma ideas de piense y hágase rico, pero ahora las intensifica con la crudeza del diálogo con el diablo, porque ya no estamos hablando de la mente como una herramienta inocente, estamos hablando de un campo de batalla y el diablo, como una fuerza de distracción, confusión y miedo, tiene un solo objetivo, que nunca concretes el tuyo. Quiere mantenerte vagando, queriendo muchas cosas a la vez, cambiando de dirección cada semana, dudando, procrastinando, queriendo, pero sin decidir. Y es que Hill lo deja claro, cuando no decides con precisión lo que quieres, el diablo decide por ti. Él ocupa ese espacio vacío con sus propias sugerencias y te mantendrá atrapado en una niebla mental donde todo parece posible, pero nada se materializa. Entonces, ¿qué significa concretar un objetivo? Significa definir con total claridad lo que quieres, cuándo lo quieres, cómo se verá, cómo se sentirá y qué estás dispuesto a dar a cambio. Significa obsesionarte, sí, obsesionarte de manera constructiva, porque las metas borrosas generan resultados borrosos, pero una mente saturada, con una imagen clara de su objetivo, tiene poder de atracción sobrenatural. Hill recomienda técnicas que hoy llamaríamos programación mental, repetición diaria del objetivo, visualización detallada, autosugestión emocional, pero no como ejercicios mecánicos, sino como rituales de alineación total. El objetivo no debe quedarse en el papel, debe filtrarse en tus conversaciones, en tus hábitos, en tus decisiones, debe dirigir tu enfoque como una linterna en medio de la oscuridad. Y lo más importante, debes protegerlo, porque cuando un objetivo nace en tu mente, el diablo comienza a enviar sus tropas, dudas, tentaciones, distracciones, urgencias ajenas. Es en ese momento cuando necesitas disciplina, porque el enfoque sostenido es la herramienta más peligrosa que puedes usar contra el miedo, y es también lo que más temen las fuerzas de autosabotaje. Hill advierte que el mundo no está hecho para facilitarte el enfoque, está hecho para dispersarte. Pero por eso insiste tanto en reutilizar el objetivo, porque si no lo haces tú, alguien más ocupará tu mente. Redes sociales, noticias, problemas ajenos, dramas innecesarios, necesidades inventadas. Cada una de esas cosas aleja tu energía de lo que realmente importa. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando el objetivo es concreto y sostenido, la realidad empieza a conspirar. Personas, ideas, libros, oportunidades, todo empieza a alinearse. No porque el universo sea mágico, sino porque tú te vuelves un filtro. Empiezas a notar lo que antes ignorabas. Te vuelves receptivo a las oportunidades, tomas decisiones más audaces y avanzas no como quien prueba suerte, sino como quien tiene un norte. Hill concluye en este capítulo recordándonos que todo gran logro empieza con una gran decisión clara, no una intención, no un deseo, una decisión.
y esa decisión debe ser protegida como se protege una llama en medio del viento, alimentada cada día, visualizada, repetida, defendida, porque el diablo no necesita apagarla, solo necesita que la descuides. Y tú, ¿ya concretaste tu objetivo o estás vagando entre posibilidades? ¿Ya decidiste qué vas a lograr o todavía estás esperando a que algo o alguien te lo diga? Porque si tú no lo decides, alguien más lo decidirá por ti y vivirás una vida que no elegiste, una vida programada por el miedo. Y eso, como dice Hill, es una verdadera derrota. Capítulo 9. Educación y religión. Pocas cosas programan tan profundamente en la mente humana como la educación y la religión. Y en este capítulo, Napoleón Hill se atreve a desafiar a los dos gigantes. No lo hace con rabia ni con desprecio, lo hace con una lucidez brutal, porque si queremos liberarnos del control del diablo, primero debemos comprender cómo fuimos entrenados para entregarle las llaves de nuestra mente. Hill no dice que la educación sea mala o que la religión sea un error. Lo que denuncia es que ambas se han convertido en manos del sistema que da prioridad a la obediencia sobre la comprensión, el miedo sobre la libertad y la repetición sobre la reflexión. Y es aquí donde el diablo sonríe, porque no hay herramientas más efectivas para dominar las masas que un sistema educativo que castra la imaginación y una religión que insta la culpa y el miedo desde la infancia. Hill lo explica sin rodeos. La mayoría de los sistemas educativos no enseñan a pensar, enseñan a obedecer, a memorizar, a seguir fórmulas, enseñan a buscar las respuestas correctas, pero no a hacer las preguntas importantes. Desde pequeños nos entrenan para seguir instrucciones, para adaptarnos, para encajar, pero muy rara vez nos enseñan a cuestionar, a crear, a liderar. Y esa es la diferencia entre una mente libre y una mente domesticada. El diablo aprovecha esa domesticación, porque una mente que no sabe pensar por sí misma es altamente influenciable, es maleable, es moldeable, y cuando llega a la edad adulta ya está tan condicionada que ni siquiera se plantea si sus deseos son realmente suyos o si fueron programados desde afuera. Y luego está la religión. Hill no ataca la espiritualidad, de hecho cree profundamente en el poder creador del ser humano, pero denuncia con firmeza las versiones de la religión que nos enseñan a temer al castigo, a sentirnos culpables por desear, a vernos como seres débiles y caídos que necesitan la aprobación de una figura externa para merecer el amor o el éxito y la felicidad. Hill no ataca la espiritualidad, de hecho cree profundamente en el poder creador del ser humano, pero denuncia con firmeza las versiones de la religión que nos enseñan a temer al castigo, a sentirnos culpables por desear, a vernos como seres débiles y caídos que necesitan la aprobación de una figura externa para merecer amor, éxito o felicidad. En ese tipo de religiones, el diablo se siente como en casa, porque una persona que vive con culpa constante, que cree que el deseo es pecado, que piensa que la humildad significa negarse a sí mismo, es una persona completamente manejable. No cuestiona, no crea, no arriesga, solo espera que le digan qué hacer para ser bueno. Y mientras tanto, el potencial humano se marchita, no por falta de inteligencia, no por falta de recursos, sino por un condicionamiento profundo que asocia la grandeza con la arrogancia, la ambición con el pecado y la independencia con el peligro. Hill propone una visión totalmente distinta, una educación que libere, una religión que empodere, una enseñanza que no adoctrine sino que despierte, porque si vamos a escapar del dominio del diablo, que en este libro representa todos los pensamientos negativos, limitantes o paralizantes, debemos empezar por cuestionar los pilares que formaron nuestras creencias más antiguas. Y no es fácil, requiere valor, requiere mirar de frente a los dogmas que nos dieron seguridad durante años, requiere preguntarnos: ¿esto en lo que creo me hace más libre o más temeroso? ¿Me acerca a mi potencial o me hace sentir pequeño? ¿Me conecta con mi poder creador o me hace depender de una autoridad externa? Esa es la prueba de fuego, porque el diablo no necesita destruirnos con violencia, le basta con instalar una idea. No eres suficiente, y si esa idea se repite desde la infancia, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en los medios, entonces crece como una semilla envenenada que contamina toda nuestra vida. Hill nos llama a arrancar la semilla, a volvernos jardineros conscientes de nuestra mente y a reeducarnos, a rediseñar nuestras creencias, nuestros valores, nuestras definiciones de éxito, de fe, de propósito, no desde el miedo, sino desde la libertad. Y es aquí donde este capítulo se vuelve revolucionario, porque no se trata solo de criticar, se trata de asumir la responsabilidad, de despertar, de dejar de culpar al sistema educativo, a los curas, a los profesores y empezar a preguntarnos:
¿Qué ideas permití que entraran en mi mente sin filtro? ¿Qué dogmas sigo repitiendo por inercia? ¿Qué necesito desaprender para convertirme en el dueño de mi destino? La lección más importante es esta: la educación verdadera te enseña a pensar por ti mismo y la espiritualidad auténtica te conecta con tu poder de creación. Todo lo demás, todo lo que te hace sentir débil, culpable, inferior o pecador, es parte de un plan del diablo para que nunca actives tu potencial. Así que mira hacia adentro, no para destruir lo que has creído, sino para refinarlo, para elevarlo, para elegir conscientemente en qué vas a creer y en qué ya no. Porque si no educas tu mente con libertad, alguien más lo hará con miedo y ese alguien siempre será el diablo. Capítulo 10. La autodisciplina. La mayoría de las personas escucha la palabra autodisciplina y piensa en sacrificio, en dolor, en reglas estrictas que nos roban la libertad, pero Napoleón Hill le da la vuelta por completo a esa idea. En este capítulo nos muestra que la autodisciplina no es la prisión, sino la llave de la celda, que no es una restricción, sino estructura, que no es castigo, sino la única vía hacia una libertad verdadera, la de convertir nuestras intenciones en resultados tangibles. Porque seamos honestos, todos queremos mejorar, todos queremos más salud, más dinero, más propósito, más control, pero ¿cuántos están dispuestos a hacer lo que se necesita, incluso cuando no hay motivación, ni aplausos, ni urgencia? Ese es el terreno de la autodisciplina, la tierra sagrada donde los sueños se cultivan hasta florecer. Hill afirma con contundencia que ningún éxito duradero es posible sin autodisciplina. Puedes tener una visión poderosa, una meta inspiradora, incluso un gran talento, pero si no puedes controlar tus pensamientos, tus impulsos, tus hábitos, terminarás siendo víctima de ti mismo. El diablo en esta obra no necesita tentarte con fuego o con azufre, solo necesita que no sepas decirte no cuando realmente eso importa. La autodisciplina, dice Hill, comienza por la mente, es la capacidad de observar tus propios pensamientos como un arquitecto mental, de decidir conscientemente a qué idea le das poder y a cuáles les quitas energía, porque cada pensamiento que repites es una semilla, y si siembras distracción, quejas, excusas, no puedes cosechar otra cosa que mediocridad. Pero aquí está lo más interesante: Hill no presenta la autodisciplina como una lucha constante contra uno mismo. Él entiende que la fuerza de voluntad es limitada, que no podemos depender de ella para toda la vida. Por eso nos ofrece un enfoque mucho más profundo: programar la autodisciplina en el subconsciente. ¿Y cómo se hace eso? Con repetición, con visualización, con afirmaciones, con entornos diseñados para el éxito, con pequeños actos diarios que al repetirse se transforman en un sistema operativo interno. Al principio cuesta, requiere fricción, pero luego se vuelve automático. Como cepillarse los dientes o atarse los zapatos, no necesitas pensar en ello. Tu mente ha sido entrenada para responder de cierta forma. Ese es un verdadero poder, el poder de la autodisciplina, cuando ya no duele porque ya forma parte de ti. Y Hill va aún más allá, nos advierte que quien no se disciplina a sí mismo será disciplinado por las circunstancias. El que no controla su dieta será controlado por la enfermedad. El que no controla su dinero será esclavo de las deudas. El que no controla su carácter acabará arruinado sus relaciones. La autodisciplina no es una opción, es un destino inevitable. La única decisión es: ¿quieres que venga de ti o que te la imponga la vida? Una de las frases más potentes de este capítulo es esta: el individuo que no se domina a sí mismo está condenado a ser dominado por otros. Y esa es la trampa más común del diablo: hacernos creer que la disciplina nos limita, cuando en realidad es lo único que nos protege de ser esclavos del caos, la pereza, del miedo y de la manipulación externa. Hill también propone ejercicios concretos, nos anima a fijar horarios, a mantener hábitos simples y conscientes, a medir nuestro progreso, a rodearnos de estímulos que nos recuerden hacia dónde vamos, porque la autodisciplina no es solo resistencia, es diseño, es crear una vida donde hacer lo correcto sea lo más fácil y no lo más difícil. Y si fallas, no te juzgues, porque la autodisciplina no es perfección, es persistencia, es la capacidad de volver al camino cada vez que te caes, de no dejar que un mal día se convierta en una mala semana, ni una excusa se convierta en una identidad. Al final de este capítulo, Hill deja claro que todos los grandes hombres y mujeres de la historia, los que han dejado su huella real, comparten un rasgo común: se mandan a sí mismos, no esperan que alguien los motive, los controle o los castigue, se convirtieron en su propia fuerza de directriz, y esa es la verdadera libertad. Así que si quieres burlar al diablo, si quieres salir de la deriva mental, construir una vida deliberada,
El camino es este: domínate o serás dominado. Entrena tu mente hasta que te obedezca. Entrena tus emociones hasta que no te saboteen tus decisiones. Entrena tus actos hasta que se conviertan en los ladrillos de tu grandeza. Porque sin autodisciplina, incluso el sueño más noble se convierte en una fantasía que se disuelve con el primer obstáculo. Pero con autodisciplina, incluso el sueño más ambicioso se convierte en destino. Capítulo 11. Aprende de la adversidad. Nadie quiere fracasar. Desde pequeños nos enseñan a evitar el error, a temer a la equivocación, a sentir vergüenza cuando algo no sale como esperábamos. Pero Napoleón Hill, en uno de los giros más potentes de esta obra, nos plantea algo completamente distinto: que la adversidad no solo es inevitable, sino necesaria, que el fracaso no es el final de un camino, sino el inicio real de la comprensión profunda. Este capítulo es una verdadera reprogramación mental. Hill toma la figura temida del fracaso y la convierte en maestra. Nos dice que la adversidad bien comprendida es la forma más pura de educación. Cada vez que fallamos, el universo nos está hablando, nos está corrigiendo en el curso, nos está mostrando que no funcionó para que tengamos la oportunidad, si somos lo suficientemente humildes, de ajustar la estrategia y evolucionar. Él lo llama la ciencia del fracaso, no un accidente, no una maldición, una creencia, una disciplina, un método para entenderla. Y necesitamos abandonar la mentalidad de víctima y adoptar la mirada de investigador, porque no se trata de caerse, sino de aprender por qué caímos. No se trata de evitar el dolor, sino de extraer el dolor de la información oculta que nos eleva. Hill confiesa en este capítulo como muchas de sus derrotas más dolorosas, incluyendo colapsos financieros, traiciones y fracasos públicos, fueron los momentos más formativos de su vida. Fueron pruebas diseñadas no para destruirlo, sino para afinar su carácter. Y no lo dice como consuelo, lo dice como descubrimiento real. Cada fracaso tenía una lección precisa que no podía haber aprendido de otra forma. Y es aquí donde se burla, sin miedo, del diablo, porque el diablo, dice Hill, quiere que te confundas el fracaso con una derrota, quiere que te identifiques con el error, que te detengas, que abandones, pero el sabio, el que ha despertado, sabe que cada caída es solo un capítulo y no es el libro entero. Hill insiste en que hay dos tipos de personas: los que aprenden de la adversidad y los que se amargan por ella. Los primeros crecen, los segundos repiten, y la diferencia entre uno y otro no es el tamaño de la dificultad, sino la actitud frente a ella. En la pregunta que se hacen, porque mientras unos se preguntan ¿por qué me pasa eso a mí?, los otros se preguntan ¿qué me está enseñando esto que no entendí antes? Este capítulo es una llamada directa a madurar, a dejar de pedir una vida sin dolor, a empezar a pedir una mente capaz de transformar ese dolor en sabiduría. Hill nos muestra que no hay maestría sin fracaso, no hay éxito sin cicatrices, no hay evolución sin incomodidad. Hill nos entrega un método, nos dice: cada vez que enfrentes un golpe, una pérdida, una caída, detente, escribe, reflexiona, pregunta: ¿qué error cometí? ¿Qué no vi venir? ¿Qué parte de mí estaba débil? ¿Qué habilidad no tenía aún? ¿Qué patrón estoy repitiendo? Porque el fracaso no se repite por torturarse, se repite porque aún no lo has descifrado. Y en medio de este proceso aparece una verdad luminosa. El fracaso deja de doler cuando cumple su función, cuando ya no lo ves como un castigo, sino como un camino, cuando dejas de resistirlo y lo conviertes en el maestro. Hill también nos recuerda que la sociedad idolatra el éxito, pero es ciega al precio que hay detrás. Todo logro visible tiene un historial invisible de errores, tropiezos y dudas. Por eso este capítulo no es solo terapéutico, es una estrategia, un sistema, una forma nueva de mirar los momentos más duros de tu vida con una lupa de crecimiento, no con un látigo de autocrítica. Y aquí está la gran paradoja: cuanto más dispuesto estés a fallar, menos fallas. Cuanto más aprendas de los pequeños errores, más evitas los grandes. Cuanto más abrazas la incomodidad del aprendizaje, más rápido atraviesas la fase del estancamiento. Este es el tipo de mentalidad que el diablo teme, porque el diablo puede manipular a los que se rinden al dolor, pero es impotente ante quien transforma el dolor en conciencia. El fracaso usado con inteligencia te vuelve indomable. Capítulo 12. El entorno, el tiempo y la armonía. El viaje está llegando a su fin,
Pero Napoleón Hill no lo cierra con frases vacías ni celebraciones prematuras. Al contrario, en este capítulo final nos ofrece una síntesis silenciosa pero profunda, una especie de manual invisible que resume los componentes sutiles pero decisivos que determinan si todo lo aprendido se sostiene o se derrumba. Porque el éxito, según Hill, no es solo una idea clara ni un objetivo definido. No basta con tener voluntad o incluso fe. El éxito real y duradero es una sinfonía de factores que deben estar en armonía. Y cuando uno desafina el entorno, el tiempo, la energía mental o la falta de cautela, todo lo demás empieza a tambalearse. Hill comienza hablándonos del entorno, pero no se refiere únicamente a las paredes que nos rodean, sino al campo mental y emocional que decidimos vivir. Tus resultados, dice siempre, serán un reflejo de tu entorno dominante. Si te rodeas de quejas, de miedos, de mediocridad y ruido mental, terminarás vibrando en esa frecuencia, aunque tu propósito sea noble. Si tu espacio está lleno de distracciones, desorden, personas que no creen en ti o ambientes que drenan tu energía, entonces cada paso hacia el éxito será como caminar en barro. Tu entorno es tu incubadora. Es el terreno donde germinan tus ideas, tu foco, tu claridad. No puedes plantar semillas de grandeza en tierra contaminada. Por eso, limpiar el entorno interno y externo no es un capricho, es una estrategia. Luego está el tiempo, el capital más democrático del mundo. Todos tenemos 24 horas, pero no todos sabemos invertirla. Hill nos recuerda que la forma en que usamos nuestro tiempo revela nuestras verdaderas prioridades, no las que proclamamos en voz alta, sino las que se manifiestan en nuestra agenda. ¿En qué usas tus mañanas? ¿Qué consumes mentalmente? ¿Cuánto tiempo dedicas al ocio pasivo? ¿Qué parte del día estás diseñando para tu propósito y cuáles para anestesiar tu vacío? Y aquí lanza una advertencia poderosa. El diablo no necesita destruirte activamente, le basta con hacerte perder el tiempo. Cada hora malgastada en trivialidades es una hora que no estás construyendo tu destino. Cada semana sin intención es una semana de avance para tus miedos. El tiempo no solo pasa, moldea quién eres. El tercer elemento es la armonía, y no es una palabra poética. Hill la describe como una alineación real entre tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus acciones. No puedes pensar en éxito y hablar como víctima. No puedes tener metas altas y rodearte de hábitos bajos. La desarmonía interna crea ruido, dudas, bloqueos. La armonía, en cambio, genera momentum, claridad y coherencia. Y también habla de la armonía con los demás, no desde la complacencia, sino desde la inteligencia, porque el conflicto constante drena energía creativa. No necesitas que todos te aplaudan, pero sí necesitas relaciones donde tu propósito no sea una amenaza, sino una inspiración. Hill lo dice claro, la lucha interna y externa constante no es símbolo de fortaleza, sino de desalineación. Finalmente cierra con una virtud que muchos pasan por alto, la cautela inteligente. No confundas esta cautela con miedo. Hill no habla de paralizarte, sino de moverte con estrategia, de pensar antes de actuar, de evaluar antes de comprometerte, de observar con profundidad antes de entregarte tu energía. Porque el diablo también opera a través del entusiasmo ciego, del exceso de confianza, del impulso sin reflexión. La cautela, bien entendida, es una forma de amor propio, es la pausa que te salva de decisiones impulsivas, es la mente fría que complementa el corazón ardiente. Hill propone que cada movimiento que hagas tenga un porqué claro, una evaluación honesta de riesgos y un propósito definido, porque actuar sin cautela es como construir castillos sobre arena. Este capítulo, en el fondo, es una advertencia elegante. Hill nos dice, puedes tener la mejor filosofía del mundo, el propósito más elevado, las herramientas más potentes, pero si no cuidas tu entorno, si desperdicias tu tiempo, si vives en desarmonía y actúas sin cautela, todo eso se desmorona lentamente. Así termina este diálogo con el diablo, no con gritos ni con fuego, sino con una invitación al diseño consciente de tu vida, a construir tu entorno fértil, a respetar tu tiempo, como el recuerdo sagrado que es, a buscar armonía como base, no como resultado, y a moverte por el mundo con la sabiduría de quien ya no puede ser manipulado por el miedo, porque el diablo se alimenta del caos, pero tú, si aplicas todo lo que este libro te ha revelado, puedes convertirte en lo que más teme, un ser humano libre, consciente y autodirigido. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha ayudado y te ha servido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los nuevos libros que están por venir y para que formes parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.